El título nos decía que los niños tienen derecho a aprender jugando y decía, especialistas en juegos y juguetes, ludotecarios de prestigio, estos se han subido un poco, y museístas en torno al juego nos incitan a jugar y nos lo hemos tomado en serio. Entonces, a mí alguna vez que me han invitado a hacer alguna charla, me gusta, pues eso, jugar. Entonces empiezas a ver caras de miedo, porque dices, uy, yo me he metido a la cubana y no me he enterado. Ahora me van a coger por banda y me van a hacer jugar. Pues bueno, vamos a jugar un poco. De momento no os vamos a hacer mucho problema porque vamos a jugar, a ver cómo va esto. Vamos a jugar sentados, porque los niños tienen derecho al juego y los adultos. Pues venga, ¿jugamos? Pues hala, adelante. El juego se llama El Castillo de Pitiminí. Miré en internet a ver qué significaba Pitiminí. Siempre he jugado al juego del Castillo de Pitiminí, pero no sabía qué significaba. Parece que es una variedad de un rosal de tallos trepadores en el que florecen unas rosas muy pequeñas. ¿Para qué sirve esta explicación? Para nada. Porque lo que vamos a hacer es eso, jugar al Castillo de Pitiminí. Al Castillo de Pitiminí, por eso del empoderamiento de las mujeres, pues manda una princesa. La princesa se llama Pili. Vamos a presentarla. No es que la presentemos, bueno, ponemos ahí la corona para que veamos que estamos en el castillo. Y la princesa Pili es muy especial. O le invitas a algo o no te deja entrar. Entonces, bueno, aunque no tengáis micrófono, porque si no vamos a ir locos con el micrófono, ir diciendo cosas que le regalaríais a la princesa Pili para entrar a jugar. O sea, para entrar al castillo. Con un caballo no entras. Hay truco, claro, dices, a ver. Con la piedra entras, y mira tú, con la piedra se entra. Con el móvil también. Es muy moderna la princesa Pili. ¿Alguna cosa más que le queréis? Hombre, con un príncipe, claro. Sí, sí. Con el castillo también, oye, estáis acertando todas. Con la escalera no. El castillo de Pitiminí, la princesa Pili. Si es de Pitiminí, sí. Con un ramo de rosas, no. Es de Pitiminí. Claro. A ver, el misterio... Con una peana, no. El misterio, vamos a desvelar el misterio para no alargarnos en el tiempo. El misterio es que el castillo es de Pitiminí. La princesa se llama Pili y es princesa. No puede ser ni marquesa ni duquesa, tiene que ser princesa. Podemos entrar con cualquier cosa que tenga la letra I. Bueno, ese es el misterio. Bueno, pues ya hemos empezado a jugar un poco, hemos despertado ya un poco del letargo y empezaremos primero presentándoos a los tres que estamos aquí. En el programa, como veréis, ponía que estarían 2 personas más, María Aguirre y Taki. Por distintos motivos no han podido estar, aunque los echamos mucho de menos porque son muy buena gente. Y bueno, pues en otra ocasión será, en el primer congreso estuvieron ambos también. A mi derecha tengo a Pedro. Voy a resumir el currículum porque si no, no acabamos. Pedro es doctor en Historia del Arte. Ha trabajado como arqueólogo, historiador, profesor de Historia del Arte en distintos sitios del mundo mundial, en América, en Europa. Es director del museo. Fue director del museo. Tiene varias publicaciones en libros, en revistas, y nos hablará luego sobre la ciudad de los niños entre la seducción consumista y el compromiso social de un nuevo mundo. Y luego más a la derecha tenemos a José Antonio. A José Antonio yo diría que es el proyecto de un hombre renacentista. No llega a ser el hombre renacentista completo porque le faltan unos añicos, pero en cuanto cumpla unos años más será renacentista total, porque igual te fríe un huevo que te plancha una camisa. Y encima le tenemos que agradecer sinceramente el que en este pueblo tengamos el Museo del Recortable y que encima en solo 2 años haya sido posible hacer el museo y ampliarlo. Con lo cual, gracias, en buena medida se debe a su labor. Y más aún buenos los aplausos porque uno profeta en su tierra es bastante difícil. Bueno, y luego estoy yo.
Mi nombre es Luis Carlos Lorente. Aunque me han presentado como ludotecario, yo diría lo de ludotecario emérito, porque aquello de ludotecario fue ya hace unos años. Ahora estoy, que digo yo siempre, estoy que no soy. Educador, me gusta más lo de educador que maestro, en una escuela infantil municipal de Zaragoza. Y pertenezco a esa rara especie del 0-3, porque la educación infantil, cuando hablamos de educación infantil, siempre se piensa que existe el 3-6 y el 0-3, bueno, pues no existe. Y en todo caso siempre existe como conciliación de la vida familiar y laboral, que dicen, me hace mucha gracia, los niños de 3 años les deben dar las llaves y el mechero, entran a casa, abren el gas, se ponen la comida y ellos solos comen. No sé, nunca se nos hubiera planteado en un colegio que sirve para conciliar la vida laboral y profesional, sino que estamos educando también de alguna manera. Entonces, bueno, pues vamos a hablar de eso. Tocaremos un poco el tema de la ludoteca, pero con brevedad, porque la hora ya es un poco tarde. A ver si quiere funcionar esto. Pues bueno, hoy es día 28 de mayo, que es el Día Internacional del Juego como medio de aprendizaje. Aunque no es oficial, en el amplio santoral laico que nos hemos inventado ahora, que hay el día de todo, del medio ambiente, de la naturaleza, del consumismo, y pensar cualquier cosa tiene su día conmemorativo. Pues el día del juego todavía no es oficial. El día 28 de mayo las asociaciones internacionales, la Asociación Internacional de Ludotecas se creó y pensaron crear ese día como Día Internacional del Juego, porque es un derecho reconocido por los derechos del niño. Entonces, bueno, ahí están hasta que lo hagan oficial. De momento las ludotecas y demás centros que nos creemos lo del juego, pues lo conmemoramos de alguna manera. Identificamos eso al juego como una actividad libre y placentera, por lo tanto, espero que haya sido placentero el juego y no os hayáis preocupado mucho. Bueno, el juego es un derecho que precisa de espacio, lo teníamos aquí, de compañeros de juego, hay compañeros, de tiempo y dicen, y de juguetes. A mí cuando damos las charlas estas en los colegios sobre todo, a finales de noviembre, primeros de diciembre, porque parece que hasta entonces el juego no existe o el juguete no existe. Solo existe cuando empieza la campaña de Reyes y hay que comprar muchos juguetes a los niños. Entonces sí que hay que orientar a los padres y las madres en cuanto al juguete que hay que comprar. Y entonces haces las charlas esas. Ahí está lo del juego. Luego, quisiera recordar, y ya me meteré un poco en lo que os quiero contar hoy con el juego en la primera infancia, que en el primer congreso se destacó la necesidad de un pacto global por la educación que dure una generación y no solo unas legislaturas. Antes nos hablaban de que los que ya peinamos canas o ni peinamos, empezamos con la Ley de Educación y la Ley de Educación duró bastantes años. Pero luego hemos tenido una salpicadura de leyes, de contraleyes, todas leyes orgánicas de educación que iban quitando la una a la otra y dices, bueno, a ver si por fin nos centramos. Pero dentro de esa misma ley orgánica de educación resulta que el ciclo ese desaparecido, donde los niños también juegan y juegan muchísimo más, en el ciclo 03 no es que nos cambie la ley, es que no sabemos en qué proceso estamos. Hoy me he levantado contento porque en la página 2 del periódico de Aragón salía el informe de UNICEF, en la que decía el índice de escolarización que tienen el ciclo 03. Y dices, hombre, queda abierta la campaña electoral. De la educación infantil 03 se habla cuando hay campaña electoral. Entonces nos dicen todos nuestros políticos, sobre todo los municipales, vamos a construir 5 escuelas infantiles. Pasan los 4 años y no se ha construido ninguna. Pero bueno, a los 4 años vuelven a decir, vamos a construir escuelas infantiles. Habéis oído hace poco que el pacto para los presupuestos entre el PSOE y Podemos incluía la construcción de escuelas infantiles. Hoy nos decían que afortunadamente va subiendo el índice de escolarización en esta edad. Bueno, pues queda abierta la campaña electoral. Pero reclamamos sobre todo que dices, dentro que la ley orgánica dure unos años y haya un pacto por la educación, el que luego no nos vayan cambiando dentro de la misma legislatura el paso. Ya no sabemos si las aulas de 2 años van a abrirse en los colegios o no van a abrirse en los colegios. Va a depender de si sobran profesores o no.
No se hablan de desdobles de inglés o de otra aula para biblioteca o otra clase de informática, no. Vamos a aprovechar al profe, lo metemos ahí en el aula de 2 años y nos creamos una normativa, que tienen que tener tantos metros, que tienen que tener, porque los chicos tienen que tener derecho a jugar, pero en unas condiciones razonables. Bueno, pues esa ley que existe para el primer ciclo de educación infantil, donde te dice los metros que tienes que tener y todas las cosas, luego resulta que vas al colegio y resulta que esa norma nos la hemos pasado. Entonces, con aquellas recordatorio que hacíamos del primer congreso, que dure una ley durante varios años, yo añadiría, y que en según qué ciclos nos dure solo los 4 años, ya estaríamos contentos. De aquel foro del año pasado también surgieron varias ideas y afortunadamente se llevaron a cabo, y es que fue que los chicos decidieron que querían una ludoteca, y no sé si se llegó a tardar 1 año cuando la ludoteca estaba montada. Surgió lo del museo recortable de Taqui y ha sido posible. Entonces, bueno, pues se ve que cuando los chicos opinan y opinan con cabeza, pues los políticos también les han hecho caso. Como valoro mucho lo de la educación infantil, siempre hay una frase que me encanta, a ver cómo salgo ahora de aquí, porque la informática a veces da problemas y entonces no nos admite el vídeo. A ver si lo consigo. Socorro, que no lo veo. No sé salir de aquí. El ratón. Ahora ya. Ay, no. ¿Aquí? Vale. Pues hay una frase, la podíamos leer, pero con el tono argentino queda más bonito, que nos dice de lo importante que es el ciclo de la educación infantil, y os la pongo, a ver si va. Todo lo que hay que saber sobre cómo vivir y qué hacer y cómo debo ser, lo aprendí en el jardín de infantes. La sabiduría no estaba en la cumbre del grado universitario, sino allí, en el arenero, en el patio del jardín, en los rincones, en la hora de la merienda. Estas son las cosas que aprendí. Compartan todo. Jueguen limpio. No se peguen. Dejen lo que usaron donde lo encontraron. Limpien siempre lo que ensucian. No tomen lo que no es suyo. Cuando lastimen a alguien, pidan perdón. Lávense las manos antes de comer. Una leche con galletas es buena para ti. Vive una vida equilibrada. Aprende un poco y piensa un poco. Y dibuja, y pinta, y canta, y baila, y juega, y trabaja cada día un poco. Y toma una siesta cada día. Cuando salgan a la calle, miren antes de cruzar. Tómense de las manos y permanezcan juntos. Y sobre todo, déjense maravillar. Bueno, curiosamente el Día de las Maestras Jardineras que dicen los argentinos, que son las maestras de educación infantil, es el 28 de mayo. Casualidades de la vida, coincidimos en lo del juego y en el día de celebración. Por intentar abreviar, y ya que esto funciona, que hay que entrar y salir, os voy a poner 2 pequeños vídeos, duran 1 minuto cada uno por no alargarnos mucho, de 2 tipos de juego que hacemos en las escuelas infantiles. A ver, el juego como todo va evolucionando en la vida, entonces uno de ellos es el cesto de los tesoros, que es un juego que hacemos sobre todo con los chicos más pequeños, desde los 6 meses hasta el año y medio más o menos, y luego pondremos otro vídeo sobre el juego heurístico, que es a partir del año y pico,
Luego ya empezamos con el juego presimbólico y todo eso, y los rincones de juego. Entonces, porque veáis un poco las actividades que hacemos. El juego es fundamental para la educación en estos primeros años y el derecho que tienen a practicarlo en unas condiciones óptimas. El primero de los vídeos que os voy a poner es el cesto de los tesoros. Es un vídeo comercial. La calidad del vídeo comercial es bastante mejor que otros que he encontrado por ahí, y luego con los derechos de la imagen y todas estas cosas era un poco peligroso echar según qué imágenes en las que salieran niños. Al ser un vídeo comercial, bueno, creo que no hay problema. Es de un niño en solitario en una casa, pero lo ponemos y lo vemos. En el cesto de los tesoros lo que hacemos es meter un montón de elementos que pueden ser todos relacionados entre sí o dispares, de elementos de la naturaleza, de madera, de metal. Suele gustar bastante poco el plástico, aunque también se mete en ocasiones. Entonces son juegos para que los chicos manipulen, ejerciten. Hay que tener cuidado porque, claro, como estáis viendo al chico, todo va a la boca. Entonces, cuando hay varios, pues es muy importante la higiene. La actitud de la maestra o educadora que hay ahí es fundamental. O sea, lo que hace es dejar al niño jugar libremente. No interfiere, sino que le deja libremente jugar y simplemente observa por si hay que hacer alguna corrección. Cuando hay más niños, pues hombre, la educadora también lo que hace es intentar que no haya problemas, que no se peguen o... Para la construcción del cesto de los tesoros lo que pedimos es... Bueno, este es un comercial, eso vale 85 euros. En las escuelas lo que hacemos, a ver, son todos productos más o menos normales. Lo que hacemos es pues, pedir a las madres, padres, el que traigan, pues yo qué sé, una esponja, un corcho, cosas que puedas tener por casa y que podamos utilizar. Como dice, ya habrá tiempo para juguetes. Lo importante es el juego, nuevamente habría que reclamar. Y luego os pongo a continuación el juego, lo del juego heurístico. Esto sí que es una situación más o menos de clase. El juego heurístico trata Me de callo que proporcionar objetos sobre los que el niño pueda accionar y establecer relaciones, ejercitar sus nuevas conquistas, moverse y trasladarse, ejercitar la coordinación ojo-mano, la presión de los objetos. El juego heurístico proporciona de forma natural, con el material, el espacio y en el tiempo adecuado, acciones de encajar un objeto en otro, apilar, confrontar objetos, observar semejanzas y diferencias. El material se organiza en función de continentes y contenidos. Los continentes son cestos, cestillos, botes, cajas. Los contenidos, colecciones de objetos naturales, madera, metal, lana, corcho. Cada colección consta de unos 60 elementos que se guardan en distintas bolsas de tela. Dentro de cada bolsa de tela se guardan todos los elementos iguales de cada tipo. El educador tiene preparados 8 puestos de juego con los materiales que se necesitan en un espacio adecuado al número de niños que realizan el juego y distanciados los puestos para que no se molesten entre ellos. Cada puesto de juego consta de 3 o 4 continentes y 7 u 8 piezas de cada una de las colecciones. El juego heurístico se desarrolla en 2 momentos, uno de exploración y manipulación y el segundo de recogida. Muy bien, Juan. Esta llave está guardada. Lucía, se guarda las llaves. Muy bien, las llaves. A ver las llaves. Pues bueno, utilizamos eso. A través del juego intentamos educar y para eso, pues como os decían en el juego heurístico, pues hay una planificación primero de la educadora, luego un desarrollo con los niños y luego una recogida. A ver si ahora llegamos aquí. Ahí tenéis un poco, pues eso, los materiales que se utilizan. Ah, no, que lo tengo que dar aquí. No, a ver. Esto de entrar y salir.
mucho más deprisa. Esto de entrar y salir es lo que tiene. El problema de las entradas y salidas. Bueno. Entras. Ahí va, que ahora el cesto de los tesoros se nos pondrá 40 veces. Bueno, pues eso, lo que os contaba de las 3 fases del juego heurístico. Ahora iba el vídeo. Bueno, y ahí os pongo... A ver, se me ha ido. ¡Ay, qué locura! Bueno, hay una diapositiva que os quería enseñar porque, claro, os estamos poniendo ejemplos de juego participativo y todas esas cosas. Y entonces un día íbamos, Alicia y yo, mi hija, por el centro comercial y nos cruzamos con un carro sorpresivo. A ver, esto no hay manera. Nada. Bueno, nos encontramos una manera de ver el mundo y de participar en la sociedad, que era un carrito de niño que en el agarradero de empujar lo que tenía era una tablet. O sea, el niño iba paseando por el mundo viendo una tablet. Dices, ¿esto lo consideramos educación? Bueno. Baja. Esa era, del interrogante. Ahí lo tenéis. Esa es la sociedad que queremos educar a través de una tablet o lo que queremos es que los niños jueguen como toda la vida. Un día me decía alguien, dice, ahora los chicos tienen que hacer psicomotricidad. Cuando yo era pequeño tirábamos piedras al río, tirábamos piedras a los árboles y no necesitábamos psicomotricidad. Y dice, bueno, pues igual tienen algo de razón. Joaquín, cuando nos dibuja el taurete de las 3 patas, yo pensaba estos días que dices, el taurete está muy bien, pero necesita una cosa, que me parece que se llaman lágrimas, que son las cositas que se ponen debajo para que cuando mueves no roce. O ponemos una buena base desde la educación infantil, desde los primeros años, o luego la banqueta va a chirriar un poquito. Entonces, bueno, le doy ya la palabra a Pedro y eso, pensar un poco en el vídeo que hemos puesto de las cosas importantes, las aprendí en el jardín de infantes, porque es verdad que nuestros valores fundamentales los aprendemos ya desde bien pequeños, y si no, mal nos va. Nada más. Sí, es lo que quisiera. Vemos mejor la mosca que esto. Bien, los niños tienen... Te lo vas a ver en primer plano. Sí. Bien, buenas... Buenas tardes. Lo quitamos por si acaso, que no haya resonancia. Bien, pues gracias a Joaquín Barriga y bueno, a todas las personas de este pueblo de Jaraba interesados en educación que me han traído por acá. Y gracias también a encontrarme con 2 grandes compañeros, incluso por otras aventuras de recortables. Y como íbamos a hablar y había recortables, me he venido con recortables y con otra de mis pasiones, que son los títeres y mi museo de títeres. Pero hoy lo que teníamos que hablar era de que los niños tienen derecho a aprender jugando, es decir, tienen pues muchas cosas. Vivimos en ciudades donde los niños, y hay niños de todas las razas, de todas las características sociales, económicas, cada día más nuestra sociedad está. Y es verdad que, bueno, pues posiblemente había una ciudad alegre y confiada, como contaban aquellos autores de comienzo del siglo XX, en donde se podía jugar. Una ciudad en la que, bueno, han pasado 1000 cosas, desde 2 guerras mundiales, otras más guerras en el mundo
de la Guerra Fría y donde naturalmente algunas imágenes incluso llegan a ser jocosas. La imagen del Vietnam, que todos recordaréis, de la niña aquella desnuda corriendo, cómo se ha convertido casi en un icono divertido y un icono del mundo pop, por así decirlo. Y bueno, pues hasta esos temas de conciencia, esos niños que aparecen en los grafitis de Banksy o que aparecen en temas, en esos crucificados, niños que han sufrido no solo las violaciones religiosas del turismo sexual, que han sido sacrificados por padres, por la guerrilla, etcétera, etcétera. Entonces, son niños que han perdido esa oportunidad de jugar. Yo quise, y a lo largo de mi trayectoria de trabajo dentro de la educación y dentro de museos, yo soy un educador de museos, he tenido que combinar la enseñanza universitaria con la enseñanza y los trabajos en museos, museos arqueológicos, de arte, de todas las cosas, pero no voy a contaros todo ello, sino deciros que esa experiencia me ha servido para desarrollar muchos de estos aspectos, muchas de estas formas de entender y de leer la realidad. Porque indudablemente en la escuela se aprende, pero en la familia es donde se aprende primero, y en el museo se aprende, y los museos sirven para mucho, sirven para una enseñanza muchas veces que acompaña, que entra dentro de los programas, o sirve simplemente para otros programas aparte o para otras disciplinas, y más cuando es un museo de ciencias naturales, un arqueológico, un museo de bellas artes o un museo histórico local. Todo eso nos ayuda. Yo comencé mis experiencias allá, hace ya muchos años, los años 70, con el grupo de acción pedagógica en Múnich, con los que ellos realizaban toda una serie de actividades en la ciudad. Una ciudad gobernada, fíjese, en Múnich, gobernada por socialistas en una región de las más extrema derecha del mundo alemán. Hoy día la CSU todavía sigue dominando y sigue dominando la región, pero sin embargo la ciudad estaba en ese aspecto abierta a actividades. Y acción pedagógica se dedicaba a hacer ejercicios como la ciudad de los niños, el circo, el museo y una ciudad que se llamó el Mini Múnich, que es un poco lo que estáis viendo ahí. El Mini Múnich era durante un periodo uno de los grandes espacios de tipo olímpico de los que se hicieron para las Olimpiadas de Múnich, convertido en una ciudad para los niños. Una ciudad en la que tú entrabas, los niños, diciendo, estamos hablando de niños y los niños son los que juegan. Los adultos se quedan fuera. Los adultos tienen otro espacio en los museos de niños. Lo que pasa es que como en España no ha habido ni hay todavía un museo de niños, y creo que tardará mucho en llegar, no lo entenderemos. Pero los niños se apañan ellos solos. Como mucho tendrán compañeros de juego, o como veréis en el caso mexicano, tendrán los cuates, que son los que están con ellos. Bueno, pues en Mini Múnich entrabas. Yo he estado varias veces, como profesional, y como conocía aquello, me dejaban pasear como espía con mi cámara de fotos o sacando imágenes. Entonces los niños en la ciudad entraban con una oficina de empleo, que es la que veis ahí abajo, pasaban por un banco donde recibían un subsidio, recibían un dinero, en aquello se estaba valorado entonces en minimarcos, pensad que no había entrado a Europa todavía. Y bueno, con esos minimarcos estos niños parados pues podían gastarlos, podían entrar en un museo, podían entrar en un cine, podían entrar en un juego, usar maquinitas, usar cosas, incluso pues podían alquilar unos patines, hacer de todo, podían tomar un taxi. Los taxis eran unas especie de carritos con rodamientos, de esos que hemos usado durante muchos años, que ahora ya no se ven por ningún lado, pues había unos taxistas, entonces tú te podías gastar el dinero en eso. Podías gastarlo también en comer o en disfrutar. Y bueno, tú te movías, pero claro, naturalmente eso se te acababa, tenías que trabajar. Entonces en la oficina de empleo te daban un trabajo, tú escogías un tema y un trabajo en el que, bueno, pues podías trabajar en una imprenta, en una escuela, podías trabajar en un banco, veis ahí el cajero automático con unas manos que salían y te daban esos mini marcos, o podías trabajar en un laboratorio, en una investigación, podías trabajar en reciclaje, recogiendo la basura, todos los oficios. Veis que ahí solo hay niños, no había más. Recuerdo que una de las veces cuando fui a verlo con mi hija y con las 3 hijas de una amiga mía. Llegamos allí, claro, ellos entraron y me dijeron, es que hoy los vais a tener mal porque hoy están de huelga. En la ciudad estaban, en el minibús estaban de huelga. Resulta que el ayuntamiento había visto que no les podía pagar el siguiente año este proceso, llevaban ya muchos años, entonces decidieron hacer una huelga, pero una huelga muy seria, porque los que trabajaban en el periódico que había en la ciudad habían sacado unos panfletos, habían tirado unos pasquines, los que trabajaban en la televisión acompañaban a los de la huelga, con lo cual nos vimos metidos en la huelga.
Yo insisto que yo como mucho en esto entraba, me dejaban una especie como de etiqueta especial para verlo, para filmarlo. He tenido muy buena amistad con ellos, entonces viendo aquello. Incluso había una especie de carritos donde iban unos candidatos chillando y protestando porque el alcalde no les dejaba. Y que al año siguiente lo que iban a intentar hacer. Es una ciudad en la que había su alcalde, había sus representantes de los diferentes grupos e incluso, bueno, pues todos los trabajadores en ese aspecto. Como veis, era una ciudad. Aquí en España se hizo una copia, se trajo a España, se llamó Mini Madrid, incluso quisieron hacer también las mini pesetas y hacer las cosas. Lo trajo una empresa que no sabía nada, y además no sabía ni alemán, ni entendieron cómo iba aquello, y no llegó ni a despertar. Y con ello tampoco llegó a despertar otro proyecto que hubo en Madrid de un museo de niños. Yo os digo que no ha existido ni existe en ningún momento. Bueno, esto era, como veis, la manifestación o como veis cosas, se tocaban temas sobre otros grupos, en una ciudad como Múnich con una gran cantidad de migrantes turcos, de países árabes, de todo el mundo, incluso bueno, italianos, serbocroatas y de toda la zona de Yugoslavia, pues había temas interesantes. Veis los carteles que habían, cómo se señalaba, cómo aquello funcionaba de alguna manera. Otro de los ejemplos que me pareció soberbio en aquellos tiempos con el dedicado a educación es la experiencia de la zona de Italia, de Leocchio Salta al Muro, en la zona en que se procuraba con la educación buscar otros valores, valores plásticos, valores creativos, valores de reflexión. Veréis que se creaban esa especie de muros de palabras, de ejemplos. Esa exposición se llevó, se trajo por España, se movió en varios sitios, estuvimos con ella como una experiencia. Luego no ha tenido más repercusión. La región esta de Reggio Emilia, que es la que lo protagonizó, sacó un libro, un catálogo, y es todo lo que ha quedado en España, desgraciadamente, cuando hubo también una gran pasión pues, por nosotros, que trabajamos en museos y en la educación de museos. Algunas cosas, como veis, este muro a mí me pareció genial, el muro de la fraternidad está hecho con piedras desiguales, cada piedra tiene su historia, las redondas provienen de los ríos, ellas rodaron durante muchos años en el seno de las corrientes sonoras, realmente algo muy llamativo, algo que bueno, te ayuda a reflexionar. El tema de la literatura, el tema, como veis, de la plástica, siempre estaba en estos sitios. Esas asignaturas que antes decíamos que no tenían mucha repercusión en la educación y que siguen sin tenerlo, desgraciadamente. Bueno, otro de los personajes, si lo han citado antes los compañeros, es Tonucci, Fratto, este dibujante, este ideólogo que creó también la ciudad de los niños, una ciudad en la que hay una serie de reflexiones. Sus imágenes, sus chistes todavía siguen repartiéndose, él todavía sigue enviando, hay varios vídeos si queréis ver en internet, incluso esos ejemplos que te llaman la atención. A mí me interesaban temas con el tema de la accesibilidad, o el tema de la educación, y decir que yo podía ir a la escuela sin tener que odiarlo, o ese niño que va con la madre delante de un museo y le pregunta y dice, ¿tú crees que hay algo dentro aquí que me puede interesar? Esas cosas que, claro, muchas veces no nos las planteamos los adultos, o que en una escuela, ¿qué ha cambiado la escuela? Antes el marginado era el que iba siempre mal vestido, despeinado, con la ropa sucia. Ahora hemos puesto en la última fila al que viene de países de fuera. No creemos que hemos cambiado mucho, o sea, por mucho que digamos en la educación, bueno, pues con perdón por los educadores, hemos cambiado. Imágenes tan simpáticas como el niño que se entretiene en ver la mariposa de forma creativa frente al rollo, o bueno, la caja tonta que le indica lo que tienes que pedir, lo que tienes que comprar, la maquinita, o tienes que pedir una tablet, tienes que hacer. Al niño se le aplasta con una serie de disciplinas y naturalmente no se le pone ese juego. Parece que Tonucci es de las grandes personas, de esos grandes personajes, igual que Gianni Rodari, que son los que nos han traído una renovación, una reflexión, nos han hecho un golpe a nuestra sociedad verdaderamente importante. Y desgraciadamente, bueno, pues llega, la gente lo cita, lo encuentra, luego quedan sepultados. Bueno, veis más ejemplos en ese aspecto. Yo, esto si alguien tiene interés, como se lo dejo a Joaquín, si a alguien yo le paso estas imágenes para que se entretenga en verlas o lanzárselas a algún compañero, director o directora de centro, o pasarlo a quien quiera ver, o responsables educativos o de ayuntamientos. Bueno, hay más temas, las características de los niños, o sea, hemos estado hablando, pues hay niños, el que parece el listo, el vivaracho, la empollona, muchas veces por la cara, por cómo los ha vestido su madre, se les ha clasificado. Y bueno, en una ciudad
Resulta que hoy día estamos acostumbrados a ir en nuestros medios de transporte compartiendo con gente, con sus saharianos, con colombianos, argentinos, con americanos, con gente que viene procediendo de la guerra, sirios o del mundo de Oriente Medio, que están, bueno, como pueden, o los que vienen notablemente con mucho dinero, o los que están aquí aprovechando que son hijos de jeques árabes y pueden venir a estudiar, naturalmente. Naturalmente, algunas ciudades también, algunas de esas ciudades y museos, porque yo me he inclinado más a ello, estaban en esa línea de educar y de jugar. El Parque de la Villette en París para mí era uno de los grandes ejemplos, uno de los grandes sueños en lo que se conoció entonces como el primer exploratorium. La verdad es que el primer exploratorium es el de San Francisco, que veréis ahora, pero era en donde tú jugabas y experimentabas con formas, con temas. Ya de entrada, Francia tuvo y París tuvo un cambio radical cuando en torno al Pompidou se creó todo un mundo con arte contemporáneo, con fuentes, con máquinas, con movimientos. Y la Villette, que eran unos antiguos mataderos y mercados, se convirtió en un espacio de museo de ciencias y un museo para, digamos, sobre actualidad, sobre temas de actualidad. Había temas que se planteaban, el deporte, la dieta, el sistema. Recuerdo otro de los sitios que no lo he traído aquí, que para mí era un gran ejemplo, cuando estuve en Canadá, que eran los museos planteando algunos temas tan interesantes para adultos y para niños sobre, bueno, la fecundación in vitro, el futuro, la diferencia, lo visto y lo no visto, las imágenes que nos acompañan día a día en la televisión y en nuestros aparatitos, en nuestras cámaras. Y bueno, pues ese tema de alimentación, deporte, juego, como veis, temas muy actuales, que antes lo ha dicho uno de los compañeros y uno de los participantes, son los que verdaderamente arrancan para una formación en educación. El Explorador de San Francisco creo que es de los primeros, aquello era muy divertido, al principio era una nave donde con ruedas de bicicleta, con poleas, con cuerdas, se hacían experimentos científicos, de ahí se pasaba a hacer toda una serie de descubrimiento de la ciencia, descubrimiento de diferentes actividades. Porque, insisto, yo estoy planteando otra visión de otro sitio, aparte de la escuela y la familia, estoy diciendo de un espacio olvidado y que sigue siendo olvidado. Se habla de grandes museos, se invierte. El Prado ahora hasta nos hace que invirtamos y compremos cuadros para el Prado. ¡Qué narices! Que los compren ellos, que lo que queremos es en los museos, en las zonas locales, en lugares a nivel regional, comarcal, poder crear espacios en donde uno pueda aprender, participar y hacer cosas que son necesarias y que son las que a la gente le interesan en el día a día. Este es el de México, el Papalote, está en el Distrito Federal, en México DF, es un sitio genial. Como os decía, allí lo primero que te reciben son los cuates. Los cuates acompañan a los niños y son los que van, juegan. Me acuerdo que el de Manhattan, que es también muy divertido, los compañeros de juegos, pues en la zona de dinosaurios van vestidos de dinosaurios, en otro lado van vestidos de cocineros, en donde hay un gabinete de prensa, están de periodistas con su viserita y con sus cosas. Bueno, es un tema en el que ahí entran niños. Eso sí, los padres todos se quedan aparcados. Los padres tienen unos aparcamientos, además se lo pasan muy bien, porque muchos son padres divorciados, padres y madres divorciados, y entonces les ves tomándose un café y de vez en cuando planificándose para cuando devuelvan al niño, qué es lo que van a hacer luego. A mí me encantaba aquello, decías, mira qué bien, los estás viendo a través de una ventanita, porque ellos pueden ver, una ventanita es cómo se ven sus niños o qué es lo que hacen, pero no pueden entrar ni decir, oiga, que mi niño se cae, que mi niño no ha visto este juego, que a mi niño lo tienen relegado. No, no. Tú estás allí, naturalmente tienes prensa, tienes música, tienes unos cafés, unas bebidas, estas cosas que hacen los americanos que son raras, que no sé, pero como eso hay en todos los sitios. La verdad es que me fui moviendo por ciudades y por sitios. Cuando Joaquín me planteó esto y hace unos meses vinimos a ver y me contó sus proyectos de pintura, de talleres, de acuarelas, de pintar las escaleras, le dije, tú puedes hacer un Orgozolo. Orgozolo es un pueblo de Cerdeña que es maravilloso, en donde llegó un maestro, un señor que era de artes plásticas, curiosamente lo enviaron aquello sí que es el culo del mundo, porque no había ni carretera hasta hace unos años. Y entonces, bueno, pues se les propuso arreglar las fachadas, montar toda una serie de pinturas murales, de enormes grafitis,
En el tema de la guerra, un poco criticando ese Charlotte burlándose de la guerra, o el tema de Hispanoamérica, del presidente de Chile, el antiguo presidente, o imágenes que aparecen por todos lados. Esta es la recepción. Cuando vas por la carretera, este bicho te lo encuentras en medio de la carretera, esa especie de gigante, un poco observando y un poco temeroso de quién va a llegar a Orgózolo. Es una cosa bastante curiosa. Pero luego está el tema popular, las gentes, los personajes, el trabajo del día a día, y temas hasta algunos modernos, de Pato Donald o de algunos otros personajes, y en todos los sitios, pisos altos, bajos, casas medio abandonadas, y donde, bueno, pues como veis, se critica la guerra, la inversión o la sociedad de consumo, a lo que llegaremos luego, y se critica una conciencia en la que se ha olvidado la plástica, la expresión, la comunicación. Casas abandonadas, casas que eran de pueblo. O sea, imaginaros como las casas que aquí, la cantidad de sitios que hay para pintarse. Aquí venían todos los grafiteros, lo siento, Joaquín, te estoy dando una mala idea. Tú te traes a los grafiteros aquí, todas las casas, los solares que hay, los pintas y esto sale todos los días en la televisión de Aragón. Y si ya te llega un basqui, aquí ya puedes hacer lo que quieras. Bueno, fijaros en las casas, está la tienda para entrar, lo que hay que hacer en eso. Sin ir más allá, hubo una experiencia incluso en España, de una ciudad de niños, una ciudad de muchachos, ¿os acordáis? De aquel cura que montó un circo. Naturalmente los alemanes, que os decía antes, también montaron un circo para niños, un circo, pero en este caso sin ningún tipo de beneficio ni de profesionalidad. Esto sí es profesional, se iban por todos los sitios, en Benposta, en la zona orense, incluso curiosamente acuñaron su moneda, sus benpostos o sus billetes, e incluso siguieron un poco la pauta de aquella famosa película de Spencer Tracy, de la ciudad de los muchachos, la ciudad de los muchachos libres, o de los personajes. Este es el cura que lo organizó. Luego aquello desapareció, hubo una serie de problemas, un tema, pero bueno, como veis, hay ciudades de niños, hay ciudades alegres, hay espacios, museos en los que hay. Esto se lo ha comido, no sé por qué, anterior, pues se ha comido. Yo me lo traía en el PDF. Resulta que hay museos y sitios de infancia, y yo entonces había puesto en donde te dicen para ir con niños. Y claro, todo el mundo te dice, vaya usted al Museo de Ciencias Naturales, al Museo del Prado, fíjate, tiene narices, al Aeronáutico, a los museos del Ejército. Todos aprenden bien los niños, claro, lléveselos usted a pasar el día ahí, o al Botánico, a no sé qué. No son museos de niños, insisto, un museo de niños es totalmente diferente, no tiene nada que ver. Yo, en los años en los que hubo un gobierno socialista todavía y un famoso, que os acordaréis, Ministerio de Asuntos Sociales, nos encargaron de hacer un proyecto de museo de niños. Lo planteamos, lo hicimos entre 3 compañeros y nos recorrimos los museos de Europa, de Estados Unidos, de todas las partes del mundo y sacamos un proyecto. Al final, aquello no se aprobó, desapareció el Ministerio de Asuntos Sociales, se lo vendimos a la Comunidad Autónoma de Andalucía, tampoco, después nos fuimos a Asturias y ya todo aquello, pues lo único que conseguimos fue publicar algunas cosas y es lo que es el Museo de Niños. Si echáis una ojeada, solo hay un museo de niños reconocido en España y no se lo digáis al director que está como enloquecido, no quiere saber nada, es el de Albacete. En Albacete hay un museo de niños, agarraos, es lo único. Bueno, pues hay museos, como digo, que van los niños, porque hay dinosaurios, hay cuadros, hay cosas táctiles. Dentro de los de ciencias naturales tienen una enorme posibilidad. Y hay museos de niños, eso sí, en Europa y en América, puedo decir cientos, incluso que funcionan con voluntarios, que no tienen dinero, que no necesitas dinero. O sea, todo el tema de la educación muchas veces está en que no hay dinero, no hay profesores, no hay técnicos. Bueno, pues hay voluntarios, hay gente que lo hace. Y ya no digamos con lo que llamaríamos los tatos, los abuelos, que son los que también hacen en esos museos. Fijaros del Mini Munis o de algunos que he cogido de los italianos o de las experiencias de museos en América y en Estados Unidos. Estos son algunas de las imágenes que he recogido también para mostraros y que os puedo contar de algunos de ellos. Nosotros hicimos el museo para España, no resultó. Al final os plantearé el que yo sigo soñando, todavía sigue siendo mi proyecto, el Museo Utopía, porque si habéis visto mis nombres o mi tarjeta, pues siempre habla del Museo Utopía. Yo empecé a hacer un museo, ya cada vez pues va fallando el tiempo y dice, bueno, pues quizás no es museo, quedémonos en un centro de interpretación, quedémonos aunque sea en un encuentro. Y el problema es que lo que nos ha llegado es terrible, es la amenaza consumista. Dejémonos de bromas. Esto lo ha descubierto la gran empresa. Saben que los padres tienen que salir a comprar, saben que los padres necesitan, pues, oye, estar un rato tranquilos los dos,
y cogen al niño y lo aparcan en un Playland o en un Ludoland mientras se van a comprar o se van simplemente a un hotel a pasar un par de horas tranquilitos. Esto ha surgido por todos los lados en España, por lo menos lo conozco. Y eso es el consumo. Pero eso se ha aprovechado más a lo que se llama el Kidzania, el museo de niños que está siendo una epidemia por todo el mundo. Ha empezado a surgir en algunas ciudades, estas son las ciudades, ha empezado a surgir lo mismo en Manila, en Inglaterra hay 2 o 3, hay varios en Estados Unidos, incluso en Madrid hay uno que ha surgido en Alcobendas que se llama Micropolis, que está cerrado, pero si leéis las críticas son para despacharse, porque son el típico sitio medio parque de atracciones donde van padres, niños, todos, y lo divertido es que Benito, que no lo pasamos, cuántos selfies nos hacemos y hay que ver qué rato más bueno. Y hemos comido hamburguesas y hemos comido patatas fritas. No es. Y encima hemos comprado. En muchos de estos sitios, incluso en América, que es donde lo empezaron a usar, te venden hasta la película que te haces con tus hijos haciendo un trabajo o realizando una manualidad pintoresca. Bueno, yo insisto en que hay, junto a ello, y un poco rindo homenaje a que no, ya que no está con nosotros María Aguirre, que es una de las grandes creadoras de ludotecas, que conocemos y hemos participado en varios congresos en Albarracín, por su problema, tiene un lumbago que no se podía ni levantar. Otro día me dijo, es que ni puedo levantarme y encima me juego que me expedienten porque estoy de baja, porque no puede ser. O ludotecas como la de Calidoscopio de Móstoles, que son de las ludotecas geniales, de sitios que se han movido. Bueno, poco a poco esto se va cambiando. Si os contara cómo se encuentran hoy día estos sitios y cómo van abandonándose. La única que se mueve un poco es la que hay en Albarracín, todavía quizás por la influencia de Eustaquio Castellano, que ayer inauguraba una exposición, 25 años de museo, tiene narices, 25 años ha aguantado su museo. La de los muchichos, es una especie de cosa que han montado en los pueblos de Albarracín. La plaga que les decía es el Kidzania, este es el Kidzania de Londres, ahí tienen el de Manila, el de Kuala Lumpur, cosas de estas. Por ejemplo, una de mis amigas, una de mis alumnas del máster de Huesca, tiene una maleta y un tema que se llama Draculín enseña los dientes, enseña a quitar miedo a los niños para ir al dentista. Pero son trabajos aparte. A mí me encantaría que algún día los hubiera en un museo de verdad. Y luego, pues en estos sitios, pues ya os digo, temas que parecen mucho de esos museos, cómo funcionan los bomberos, la policía, la gente, hasta en Jerez de la Frontera hay un Kidzania, si vais entrando, el Kidzania, el Micropolis, el que está aquí, que ahora está cerrado, han tenido unos follones, unas críticas bestiales por la falta de seguridad en las instalaciones, y ahora está cerrado. Y yo en esto me llevaba a una última cosa, y entrando con los pueblos era el sueño. Había dicho el sueño de Amelín, pero yo lo que he dicho es que es el sueño de un pueblo que se llama Baraja. No Jaraba, Baraja. A lo mejor suena un poco extraño. Es un pueblo en el que, ya sabéis, como aquel que conocemos de los cuentos, en el que las ratas dominaban todo. Las ratas que ni los perros ni los gatos podían acabar con las ratas. Las ratas se comían todo y naturalmente los vecinos fueron a ver al alcalde. Siempre hay un alcalde en estos sitios. Además, fijaros qué colgantes lleva. No os cuento cómo es lo del cuento. Y el alcalde y su mujer que estaban allí le dijeron, oye, que las ratas nos comen, no os preocupéis. Y fueron todos los vecinos y fueron con los niños y tal. Es que nuestros niños no pueden comer, están desesperados. A ver qué hacemos. Y entonces el alcalde dijo, no os preocupéis, esto lo solucionamos, vamos a la DGA y le pedimos que nos envíe alguna ayuda, un apoyo. Y pidieron, y naturalmente vino un flautista. No, este no es el cuento del flautista de Amelín, he dicho que este es el pueblo que se llamaba Baraja. Y entonces el flautista de Amelín cogió y empezó a tocar su flauta. Y se fue hasta el río y las ratas se ahogaron en el río. Se había ahogado en el río. Entonces, curiosamente, el flautista había acordado con el señor alcalde. Sí, no, ¿dónde he metido al alcalde ahora? Esto es que no veáis el tico. Fijaros qué lujoso el carro. Señor alcalde, me tiene que pagar monedas de oro. Uy, monedas de oro, si tengo un presupuesto y hay elecciones este año, ¿qué voy a hacer yo? Este no se quería ir, este era un alcalde diferente. Y dijo, no te preocupes, otra vez será. Dijo, pues sí. Pues entonces el flautista se cabreó y empezó a tocar la flauta, y venga a tocar la flauta, y entonces, por todos los lados, los niños, esto sí que es,
Es que es encima colocarlos, y los niños fueron siguiendo al flautista. Y se los llevó al bosque. Me falta la escenografía del bosque. Se los llevó al bosque y allí se perdieron. Naturalmente, todas las familias, toda la gente, los niños, mi hijo, estas cosas que las madres, las apas, todos allí fueron llegando. ¡Ah, Dios mío, mi hijo, tal! Lo que no se había dado cuenta el flautista es que había uno de los niños que era cojo, esto es un arreglo para que entren los discapacitados, y el cojo llegaba tarde, y entonces este cojo encima, por si fuera poco, había aprendido a tocar la flauta. A ver dónde tengo yo el cojo flautista, esto sí que es una historia. Bueno, luego si queréis lo veis, este es el cojo flautista con su... Y dijo, no te preocupes, alcalde, yo rescataré a los niños. Y se fue otra vez al río, empezó a tocar en el bosque y aparecieron todos los niños y vinieron los niños. El cuento lo podíamos empezar al revés, rebobinando. Era un pueblo en el que había muchos niños, en el que no se hacía nada y en todos los niños se iban fuera, se los llevaban a otros colegios, otros CRAE, a otros institutos. Pero bueno, este es otro cuento y lo interpretáis luego como queráis. Sí, que me he pasado. Pues me tiene un cronómetro. ¿Qué pasa que ahora no se mueve? Que si llegas más tarde. ¿A que si vas más tarde no se deja? No, ya no. Bueno, en las ratas y todo el problema que os he contado, ahí tenéis todos los personajes, los veis más de cerca. Luego, y yo había creado una silla para Jaraba, iba a traerla, pero resulta que mi silla es de 4 patas, una silla de cartón que había hecho y por mucho que... Y era una silla un poco jugando con lo que simbolizaban las letras de las ciudades de infancia y juventud, o los lugares de infancia y juventud, en donde se podía crear un centro de interpretación Jaraba, una convivencia, idiomas, juego, espacios que tienen que ver con la cultura, la identidad, con temas como puede ser la justicia, el compromiso social. Bueno, ¿y esto cómo se explica? Pues en lo que ha sido mi sueño. Yo lo cuento en mi sueño, que es el Museo Utopía. Esto es una maquetita que yo hice, el Museo Centro de Interpretación para Infancia y Juventud, para quitarme ya estas que te tienen de los pelos feministas, machistas y académicos. Museo, incluso los alemanes con los que yo trabajé llamaban el MIG, Museo de Infancia y Juventud. Pues yo sigo en ello. Fijaros que ahí están los almacenes, la entrada del museo, todo lo que tiene el museo, y tiene una parte, el cuerpo humano, reconocimiento, en donde tú entrabas, desde que entrabas con una camisetilla te podías vestir de hidrato de carbono, te podías vestir de proteína, de lípido, de leche, de lo que sea, pasabas por el estómago, en una piscina de bolas, ahí eran las enzimas, al final salías por el culo de caquita, como veis por aquí, con una camiseta más sucia, habías pasado de unas experiencias, entre medias tenías el hígado, el riñón, otros salían de orina, bueno, estaba entretenido. Esto era una parte del museo. Otra parte es la integración y accesibilidad. Al último ayuntamiento que se lo he vendido todavía no me ha contestado, ya llevo ya como 6 meses. Es el tema de accesibilidad para personas con problemas sensoriales, motores, afectivos, intelectuales. Acabo esto, lo he metido. El tema de integración. No, es que yo he dicho, oye, si no, no hay cena, os lo aviso, no hay cena. Tiene que vender su libro. Tengo que vender mi libro, he venido a vender el libro y desde lejos. Y una parte de esa integración, como veis, de gentes, de todos somos iguales, pero todos somos distintos, todos nos entendemos en esa especie de laberinto. Un tema que nos entendemos es las lenguas. ¿Por qué jugar con lenguas, con grafismos? El chino, el árabe, el hebreo, el ruso, el cirílico, jugando con esos temas que a los chicos les gusta y dentro de esas especies de laberintos y, como veis, de juegos que tienen que ver con el mundo antiguo. Y finalmente, pues, el tema de la expresión dinámica, danza, música, expresión y la plástica, que sería la última creación. Tú entras en lo que es tu vida, el ser humano, conoces los problemas que puedes tener como persona con diferencias y con problemas, intentas comunicarte, integrarte con todos los demás y al final te expresas. Y expresas tu obra, tu forma de representar. Estas son las conclusiones final, que no me deja ni verlo, no sé qué narices ha hecho esto, os juro, el tema anterior. Bueno, yo había sacado unas cuestiones, se las ha comido, sí, eso, comido, y la mosca en medio que me tiene loco. Bueno, la pregunta es, tenemos para hacer estas posibilidades, estos juegos, estos museos, estos centros. A ver si va en Jaraba y después del Museo del Recortable hacen un Museo del Niño. No sé, hay un alcalde, bueno, no, a lo mejor el nuevo alcalde, que seguro que para superar esto lo hace. Bueno, gracias y perdona. 30 minutos, 30. Clavados, 30 clavados, 30. Bueno, José Antonio. Gracias. Te dejo aquí.
Buenas tardes. Voy a intentar explicar lo que es el juego del recortable. Siempre dice Taki que el recortable es un juguete y entonces voy a intentar demostrar por qué es un juego el recortable. ¿Vale? Voy a leerlo. ¿Cómo llegó Jaraba a tener una exposición de juguete recortable? Esta historia se remonta al primer Congreso de Democracia Activa, celebrado en julio de 2016. A dicho congreso asistió como ponente sobre el tema de ludotecas y juegos Eustaquio Castellano. ¿Qué es este señor? Fundador del Museo del Juguete de Albarracín y promotor de los congresos de ludotecas también en Albarracín. Viendo la labor que se estaba realizando en el pueblo por la infancia, le encantó y ofreció al señor alcalde donar su colección de recortables para poder crear una exposición o un museo del recortable, así como juguetes para la ludoteca. Este último compromiso del ayuntamiento con los chavales del pueblo. El reto estaba lanzado. Se aceptó por el pueblo y después de unas cuantas reuniones, dibujos, programas, etcétera, el día 28 de mayo del 2017 se inauguró esta exposición permanente del juguete recortable Eustaquio Castellano. Espera que han saltado 2 o 3. Compuesta en principio por unos 400 recortables, además de paneles explicativos de la historia del recortable, láminas de recortables de diferentes épocas, alojando obras entre 1880 hasta 1990 aproximadamente, y siendo la joya de la corona esta, la Torre Eiffel realizada en acetato. Además de algunos recortables en blanco, llámese prototipos, para ver el proceso de creación de los recortables. Ese mismo día también se inauguró la ludoteca para los más jóvenes. Tanto el pueblo y los asistentes que estuvieron en la inauguración, tanto gustó al pueblo y a los asistentes que estuvieron en la inauguración que se pidió ampliar la exposición. Otro reto más para el pueblo. Nuevas reuniones, nuevos dibujos y más recortables. La reapertura se realizó el 28... La apertura de la exposición se realizó el 11 de marzo de 2018, ganando el doble de espacio expositivo, una gran vitrina donde poder albergar piezas más grandes y un espacio para poder realizar talleres de recortables a colegios y chavales en general. La cifra de recortables, que empezamos con 400, pues actualmente estaremos por casi 900, cifra que ha ido aumentando poco a poco a base de donaciones de personas que han pasado por ella y amigos. Al día de hoy han pasado por la exposición permanente, un museo que le llamamos aquí, unas de 3.000 a 3.500 personas, y cabe destacar de esta ampliación este puente, que es el puente de la Torre de Londres, que tiene más de 2 metros. Y también esta, que es la Catedral de San Esteban de Viena. En estos momentos se sigue trabajando en nuevos proyectos y diseños, de cara a tener una producción propia, con los muchos modelos, con los monumentos del pueblo, recortables para talleres, y como habréis visto en el libro que os han regalado, dentro de la bolsita tenéis la banqueta de la democracia. Eso también ha sido diseño de aquí el personal. Bien. Siempre me dice el señor alcalde que por qué somos el tercer museo de recortables en Europa. Vale. Somos los terceros porque el primero es uno que está en un pueblo que se llama Polis Naz Metuji, que ahí lo tenéis, el anagrama, y una sala, y eso está en la antigua República Checa, hoy Chequia. ¿Vale? Ese es el primero. Y el segundo, ese hace 5 años que está abierto, el de Chequia. Pero luego se nos adelantó otro por la mano.
Y este es un mozo que se llama Guillermo Rebollo, y entonces tiene el Museo del Papercraft. Papercraft viene a ser lo mismo que los recortables, pero ya lo veis, haciendo figuras enormes o más tipo esculturas que recortable típico. Y este lleva abierto exactamente casi 4 años. Se nos adelantó, ¿qué vamos a hacer? ¿Vale? Está en Olivenza, Badajoz. Ahí tenéis al Jul y al otro colega. Está a tamaño natural, o sea, el Jul tiene 2 metros y pico y el otro tiene 3 metros y pico. Tiene unos 800 recortables, más o menos, pero sobre todo se dedica al tema este. Porque Papercraft, lo que se llama ahora Papercraft, son esculturas. Esculturas poligonales, dándoles... Sí, si quieres, no te dan los papeles, pero te dan el desarrollo de eso, te lo dan. Bueno, te lo dan, lo pagas. Cuidado. Ahora en concreto el mozo bueno, este mozo, si entráis en el Facebook, en Papercraft, el Museo de Papercraft, podéis ver cómo tiene al Cristiano Ronaldo a tamaño natural. Entonces, y ahora está haciendo una colección de animales. De hecho, me parece que ya tiene hechas 20 serpientes, con sus texturas y tal, y sus formas. Y hace poco le vi una bombona de butano también. Y ha hecho un cerdo ibérico. Como está en la tierra del cerdo, pues ha hecho un cerdo a escala. ¿Vale? Sí. Sí, pero a lo bestia. Todo. Una cosa es hacerlo con 100 polígonos y otra es hacerlo con 20.000. ¿Vale? Bueno, aparte de esto, en España hay grandes coleccionistas, tanto de recortables de teatrillos, no miro a nadie, teatrillos, hay una experta varias expertas en muñecas de estas mariquitas que se llamaban, de estas muñequitas de vestir y tal, y bueno, hay expertos en todo. Hay algún experto solamente en recortables de la Guerra Civil, por ejemplo. En Cataluña hay un figura que eso es una maravilla. Bien, os voy a contar un poco de la historia de los recortables. Este es el primer recortable que se conoce, ¿vale? Este es el recortable que se conoce porque a todo esto hay una asociación para la investigación de los recortables. Es alemana y entonces investigando encontró la pieza, el trozo que veis a la izquierda, y se trata de un crucifijo. Esto se lo encontraron dentro de los planos de un castillo, no, de un palacio, perdón, porque este era el arquitecto que diseñó el palacio, pero a su vez también diseñó todo el mobiliario. Entonces diseñó esto que es un crucifijo, pero no solamente es un crucifijo, es un reloj de sol. Entonces tú lo pones, según dicen los alemanes, orientación norte, y depende del uso horario y tal, lo tienes que girar un poquito. Que por eso abajo, no sé si se ve bien, pero hay una escala de ángulos. Lo pones, lo giras y entonces te da la hora justo en las rayitas que se ven en los laterales. Es un reloj de sol crucifijo. Este es el primero que se conoce. Bueno, pero desde cuándo les da, ¿eh? Bien, entonces este está datado en 1526. Es el primero que se conoce, ¿vale? Y es curioso porque el señor era un tal George Hartmann o algo así, y el palacio era un palacio de Nuremberg, ¿vale? Y es curioso por eso, porque como decimos nosotros, es de una sola pieza, o sea, de un solo corte, y luego empiezas a doblar y sale, y además sale perfecto, ¿vale? Desde esa fecha hasta el siglo XVII ya no existe documentación que podamos ver, se sabe que había algo. Hasta el siglo XVII se empiezan a fabricar estampas o láminas para el recuerdo de obras de teatro, ópera y demás. Y entonces se hacen los teatrillos.
que se vendían o se donaban una vez que habías acabado la representación de teatro o de la ópera, pues te lo vendían o te lo regalaban para que tú en casa pudieras volver a representarlo. Eso es sobre el siglo XVII y tal. Aquí tenéis también. En esa época, en el siglo XVII estamos hablando, no se pegaba como tenemos ahora colas y pegamentos y tal, sino que se pegaba con una mezcla de harina y agua o con cola de pez. A finales del siglo XVII comienza en Europa la historia de la maqueta recortable. La gran innovación del siglo XVIII es el empleo del papel y cartón en la fabricación de juguetes. Se imprimen recortables de todo tipo, soldaditos, teatros, muñecas, juegos de mesa, y esto no sé por qué se adelanta, pero bueno. Y hacia 1730 aparecen las primeras láminas de soldaditos de papel y seguidamente las de polichilenas planos y las muñecas modelo, luego llamadas mariquitas. En 1820, en Inglaterra, Francia, Alemania, etcétera, se crean los primeros juguetes de papel. Se representan el teatro con su frontón, sus decorados, sus personajes, con todos los elementos que se podía volver a reconstruir y volver a inventar en la casa de los espectáculos populares. Ahí va. Esto que veis aquí son personajes para una obra de teatro y están todos ataviados con vestidos de la Edad Media. ¿Vale? La principal estampería que hay en el siglo XIX es la creada por Jean-Charles Pellerin, una empresa familiar fundada en 1796 en Epinal, Francia. En sus comienzos se dedicaban a las estampas religiosas, que no sé, bueno, no habré puesto ninguna, pero eran las típicas estampitas que os dan cuando veis al Pilar y tal, pero en versión antigua, claro, eso era. Y entonces se vuelven a imprimir y empiezan a hacer teatros, soldaditos, polichinelas, maniquís, etc. Y empiezan a hacer una serie, hacen tres series de maquetas de construcciones, pero eran un poco complejas para los críos. Y entonces publica rápidamente una serie más sencilla para los críos. Los tres géneros básicos del recortable en aquella época son los soldados, las muñecas y las construcciones. Fuera de estas tres series quedan básicamente las escenas en las que se incluyen personajes o elementos de mobiliario o edificios. En 1860 aparece la serie El pequeño arquitecto, editada por el francés Jean-Frédéric Wenzel, y otra serie de Charles Pellerin, La casa Schlegel. Los temas propuestos por ellos son casi siempre la nueva y la antigua arquitectura, los objetos militares, los medios de transporte, dirigiéndose sobre todo al público infantil. Y más tarde, y debido a los progresos técnicos, recientes descubrimientos e inventos, comienzan a interesar también el público infantil. En esta época cabe remarcar el papel de un tal Friedrich Frobel, la expansión de interés por los juegos de construcción y los juguetes educativos. Frobel abrió su primera escuela de párvulos en 1837, donde establece un nuevo sistema pedagógico utilizando el juego de recortable como recurso didáctico. El recortable de soldados o soldaditos de papel ha constituido uno de los materiales más sencillos y populares de los que se ha proyectado la fantasía infantil. Ha sido uno de los juguetes que ha estado continuamente presente en los niños y las niñas, y hasta hace pocos años ha servido como todo juego, para desarrollar la fantasía y la imaginación, no solo de los más pequeños, sino de los adultos. En definitiva, la historia de los recortables de soldados está enmarcada en la propia historia cultural de la sociedad. Dentro de las construcciones recortables, la elección de los temas lleva la idea de representar una copia de la realidad, una copia de lo ideal. Castillos, monumentos antiguos, góticos, románicos, incluso cuando se compran ambientes o edificios, se eligen los temas de una forma por su naturaleza, transmiten una cierta emotividad, un cierto dramatismo. Al construir una casa o un pueblo de un país lejano, los niños y las niñas descubren aspectos de las otras culturas, sus costumbres, hábitos y recrean acontecimientos. Los juegos de muñecas han estado presentes a lo largo de la historia.
En los juegos infantiles de todas las culturas y lugares, las muñecas de papel han sido las protagonistas de estos juegos. El bajo coste del papel frente al cartón o al celuloide o más reciente al plástico ha favorecido que los recortables en plano, también denominados mariquitas, hayan sido juegos preferidos de millones de niñas. El sexismo ha estado presente en el juego como representación de la propia sociedad. Así como los soldados eran destinados a los niños, las muñecas recortables motivaban a las niñas a reproducir los roles que se entendían correctos y adecuados. Seguimos. Durante años, en la enseñanza se han utilizado juguetes recortables como recurso didáctico, y estos pueden facilitar la obtención de conceptos mediante la observación de forma intuitiva, el desarrollo de determinadas capacidades conectadas con el tiempo histórico y con el espacio, escala, planos de situación, orientación, etc. Los dioramas y las cajas de imágenes son comparables a los teatros del siglo XVIII y XIX, en los que los pequeños personajes de papel y diversos elementos paisajísticos situados en perspectiva proporcionan la sensación de volumen. En la caja de imágenes, el diorama y el teatro en miniatura se acercaba ya la futura maqueta. Un objeto en 3 dimensiones, impreso en papel o cartón plano, compuesto de partes que se hacían recortar con tijeras y unir con pegamento, siguiendo las instrucciones precisas. Los juguetes recortables son juegos de construcción donde el niño y la niña se propone un fin, una tarea precisa, siendo el objeto principal el del montaje de los elementos que toman formas distintas. Los juegos de construcción proporcionan acciones como razonar, imaginar, crear montajes, partiendo de un modelo establecido, montar y desmontar, representar acciones vividas o imaginarias. ¿Hacia dónde van los recortables en la actualidad? Pues a lo que estáis viendo. Debido al desarrollo de las nuevas técnicas en diseño y realidad virtual, los recortables no han sido ajenos a estos cambios, por lo que se puede encontrar en el mercado unos cuantos programas de diseño en 3D, con los cuales podemos diseñar nuestras propias fantasías y poder realizar modelos físicos de simples fantasías virtuales. El mundo recortable, además de los modelos clásicos de muñecas, soldados, edificios, teatros, dioramas, ahora se hace verdaderas esculturas en 3D. Bien de tipo poligonal o bien de forma de realista. Y gracias a los costos, una persona sin grandes inversiones puede tener su propio recortable y montarlo, además de millones de piezas que se pueden descargar por Internet de forma gratuita. Solo se necesita un ordenador, una impresora, papel, tijera, pegamento y mucha paciencia. ¿Corto? ¿O sigo? No, sigue, Poco más. sigue. Que si no nos pasamos. ¿Eh? ¿O nos pasamos o no nos pasamos? Vale. Poco nos pasa. Bien, siempre está que dice que el recortable es un juego. Entonces yo me fui a Wikipedia a ver lo que era un juego. Y juego es la actividad que realiza uno o más jugadores empleando su imaginación o herramienta para crear una situación con un número determinado de reglas con el fin de proporcionar entretenimiento o diversión. Bien, basándonos en esto, también en Wikipedia y en otros sitios también, las partes de las que se compone un juego. Un juego se compone básicamente de 4 partes. Primero, es necesario realizar una meta o un objetivo, el juego en sí. Hay unas reglas para ese juego. Hay unas herramientas o componentes. Podemos jugar con las cartas o con los títeres que nos ha traído Pedro, etc. Y al final, otra parte importante es que sea un reto para el que lo juega. Si no es un reto, ya estamos hablando de otra cosa. Si ese juego le metiéramos otra parte que fuera competición, estaríamos hablando de otra cosa. No estaríamos hablando de un juego, estaríamos hablando de un deporte. Un deporte, una competición. Entonces, bien, esas 4 partes del juego, yo he intentado a ver si de verdad los recortables las cumplían. ¿Vale? Bien, lo primero que hay en un recortable es la meta. La meta es hacer el recortable, propiamente.
Nosotros se nos da unas láminas y se nos da un modelo el cual queremos crear con ello. ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer? Primero recortarlo. Las reglas, segundo punto, las reglas. ¿Las reglas quién me las marca? Las reglas me las marca básicamente el papel. El diseñador que la ha diseñado me está marcando por dónde tengo que doblar, cuánto tengo que doblarlo, qué pieza tengo que pegar con qué pieza. Esas son las reglas de los recortables. Sigo. Las herramientas o componentes. Pues herramientas o componentes, pues aquí las tenéis. Tijeras, pinzas, bolígrafos, dobladeras, escuadra, cartabón, etc. Esas son las herramientas o componentes que tengo para hacer el recortable. Y al final un reto. Y el reto en este caso ha sido hacer una rosa. Una rosa que hicimos para San Jorge de este año. Esto es producción propia. ¿Vale? Bien, pero luego yo fui un poco más arriba. Digo, vale, estas son las partes de un juego, pero ¿podemos aplicarlo a la vida real? ¿Puede ser la vida un gran juego? Bien, vamos a verlo. Entonces, vamos a pasar a la vida real. En todos los cursos, máster y demás estudios que se dan para ser responsable o director de un proyecto, se sigue la misma filosofía que en el juego. Cambian muy pocas cositas. Un proyecto, por ejemplo, hacer un puente. Este en concreto es Este es el pabellón puente de la Expo de 2008, ¿vale? Entonces, debemos definir la meta objetivo, en este caso será realizar este puente que va a unir las dos riberas de un río para que las personas que viven a ambos lados puedan pasar con seguridad y con rapidez. Hemos establecido una meta. Bien. Tiene sus reglas el diseño de un puente. Hay cálculos, hay mucho trabajo de física, ingeniería, resistencia de materiales, etcétera, presupuesto, tenemos que definir la calidad, etcétera, etcétera. Estos son los planos reales del pabellón puente. Bien, herramientas y componentes. Básicamente, aparte de los planos para decirle al personal cómo lo queríamos hacer, pues necesitamos hierro, hormigón, grúas, rayos, iba a decir rayos láser para las alineaciones, etcétera, etcétera. Con lo cual tenemos herramientas y componentes. Y la cuarta, que es un reto, y fue un reto. Fue un reto porque es un puente único en el mundo. Solo hay ese. Con lo cual, comprobamos que el juego y la vida real se llevan muy poco. No, espera, que no ha acabado. Oye, Pedro, me están cortando. No, a mí no, jefe, que te está dando el toque ya. Vas acabando, te vas por los 28. ¿Eso es la tarjeta roja o...? Bien. Comprobamos que en cualquier actividad o proyecto que se realiza en la vida real puede ser un juego, o por lo menos lo podemos tomar como un juego. Lo único que debemos hacer es añadir nosotros la parte lúdica y la parte que nos haga felices. Que nos dé ese poquito de felicidad que todos buscamos y necesitamos. Pero para ello hace falta que todos pongamos un poquito de nosotros mismos, y a eso se le llama esfuerzo. La educación en el esfuerzo, que no está ni hoy ni nunca de moda, esta afirmación que responde a la paradoja de trabajar y vivir a contracorriente, la educación en el esfuerzo, el juego para el joven no es un juego, es serio.
Es un entretenimiento, pero es un aprendizaje. Es una manera de comprender el mundo y de reproducirlo con su propio lenguaje. La gran parte de las cosas que en la vida no tienen un claro sentido. La gran parte de las cosas en la vida no tienen un claro sentido. El juego se opone a ello y da un sentido a la vida. Jugando, el joven realiza la síntesis de su presente y futuro, del imaginario real. Se afirma y se manifiesta su querer vivir. El juego y el juguete nos preparan para la vida. Nos entrenan para poder afrontar los desafíos presentes y futuros. Y por último, como diría mi querido Baden-Powell, la felicidad se apoya en los pilares fundamentales. Tomar la vida como un juego eso. Y prodigar amor a los demás. Gracias.